La epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, acerca de todos vosotros, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, ahora al fin, por la voluntad de Dios, haya de tener próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para impartiros algún don espiritual, para que seáis afirmados, esto es, para que sea yo confortado juntamente con vosotros por la fe mutua mía y vuestra. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre los gentiles, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, presto estoy a predicar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene,
estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. Pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley, serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, no teniendo ley, son ley a sí mismos, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de los niños, que tienes la forma del conocimiento y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Pues la circuncisión ciertamente aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? Así que el que es incircunciso por naturaleza, si cumple la ley, ¿no te juzgará a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley?
porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Romanos 3. ¿Qué ventaja, pues, tiene el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Y qué si algunos de ellos no han creído? ¿La incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios? En ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos difamados y algunos afirman que decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? ¿Qué pues, somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies, prestos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Entonces invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera, antes bien, confirmamos la ley. Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse,
pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia, y padre de la circuncisión, a los que son no solo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque la promesa de que él sería heredero del mundo no fue dada a Abraham o a su simiente por la ley, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda simiente, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es el Padre de todos nosotros. Como está escrito: Padre de muchas naciones te he hecho delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, el cual creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu simiente. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que todo lo que él había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue imputado por justicia, y que le fue imputado no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.